Gloria a Dios por su vida. Una vez más nos encontramos en este canal. Quien les habla su hermano Félix Flores y vamos a estar hablando de las obras de la carne y analizaremos la palabra herejía. Así que prepárese, esté allí apresto. Gracias por interesarse por la palabra de Dios, por el conocimiento, porque los entendidos resplandecerán como el sol. Así que quédese con nosotros porque comenzamos ya. La palabra herejía proviene del griego eiréticos, traducible como el que elige o quien es libre de elegir, de donde fue tomada por los romanos y convertida en hereticus. Esa viene del griego 138 en la concordancia Strong, propiamente una elección, es decir, o especialmente un partido, desunión, herejía, que es la palabra griega misma. Aparece 9 veces en la escritura, en unas como secta, y vamos a estar viendo los pasajes donde aparece esta palabra. Usted puede revisar allí en su casa, mayormente en el libro de los Hechos, Hechos 5:17, Hechos 15:5, Hechos 24:5, Hechos 24:14, Hechos 26:5, Hechos 28:22, Primera de Corintios 11:19, Gálatas 5:20 y Segunda de Pedro 2:1. El término se usa para señalar una desviación doctrinal o una enseñanza errónea que contradice aquellas verdades cristianas vitales e innegociables que enseña la Biblia inspirada por el Espíritu Santo. Algunos ejemplos de estas verdades no negociables, por ejemplo, podemos hablar de la existencia de Dios. Todo lo que contradiga o se salga es una herejía. Sobre la deidad de Cristo, igualmente, sobre la salvación por fe, sobre la realidad de la triunidad, sobre la autoridad y única absoluta de las Escrituras, el mensaje del Evangelio, la resurrección de los muertos, la venida de Cristo, son algunos ejemplos de doctrinas firmes que no pueden ser desviadas ni convertidas en herejía por algunos. Desde el Génesis, el enemigo siempre ha tratado de que el ser humano ignore o renuncie a estas verdades y busque sus propios conceptos para vivir de acuerdo con ellos. Alejados de Dios, la realidad de la incursión de herejías en la iglesia de Cristo fue prevista por el apóstol Pedro, quien advirtió, allí lo puede leer, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías, esa palabra griega 138, o sectas, o disensiones, ¿no?, que aparece en sus definiciones. Entonces introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Segunda de Pedro 2, verso 1. Entonces es importante ver lo delicado que es la doctrina. Entonces la palabra doctrina viene de el griego 1322, que significa didache, traducida como instrucción, y se refiere a aquello que es enseñado dentro de la Biblia, lo que viene enseñado dentro de la escritura que Dios mostró. Entonces es importante entender que hay 3 tipos de doctrina, 3 tipos de enseñanza. Hay 3 fuentes de enseñanza, por así decirlo. Número 1, tenemos la doctrina de los hombres. Eso está en Marcos 7:7, dice, el culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Tenemos la doctrina de los demonios, eso está en 1 de Timoteo 4:1, dice,
El Espíritu dice claramente que en el último tiempo algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y la doctrina de Dios, que es la que nos interesa, la que debemos guardar, la que debemos atesorar, en Juan 7, verso 16-17, Jesús les contestó: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios podrá reconocer si mi enseñanza viene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Veamos algunos pasajes. En Hebreos 13:9, allí lo puede leer, dice: no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Fíjense que esto se convertiría en una doctrina que es diversa o diferente, o múltiples doctrinas o enseñanzas que son extrañas o ajenas a lo que Dios mostró y envió por medio de Jesucristo. Eso se convertiría en herejía o en personas sectarias que se apartan de las verdades fundamentales de la fe cristiana, que sectan, que cortan, que dividen la verdad de Cristo. Entonces dice: no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficio de los que ellos se ocupaban. Vemos que se habían formado, pues, tiene que ver con alimentos, doctrinas diferentes. En Gálatas 1 del 6 al 7 dice: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, para algunos hay un evangelio diferente, pero para los creyentes de sana doctrina, de doctrina pura bíblica, hay un solo evangelio, el de nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Timoteo 4, del 3 al 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Vean cómo se apartan, ¿no?, de las verdades. En Hechos 23:8 dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos creen todo esto. Aquí estamos viendo cómo este grupo, esta secta de los saduceos, y por qué se les cataloga como secta: por lo que creían. Y lo que creían se había apartado de la verdad. Por eso se convierte en herejía, por eso se convierte en secta, y es una división, una separación de la verdad bíblica establecida por Dios, de la enseñanza purisana que nos muestra el evangelio. Y ellos decían que no había resurrección. Entonces el que dice que no hay resurrección, por ejemplo, es un sectario, es un hereje. El que dice que no existen ángeles, que no hay un espíritu que sale, sino que con la muerte se acaba todo, entonces hay que tener cuidado. En Mateo 22:23 dice: ese día se le acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección. Aquí vemos a saduceos diciendo que no hay resurrección. En Hechos 24:14 dice: pero esto admito ante ti, que según el camino de ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas. Aquí pasó algo interesante. Los sectarios estaban llamando secta al camino de Pablo. Y Pablo dice, ¿verdad?, que él servía al Dios de nuestros padres y que creía todo lo que estaba escrito en la ley y escrito en los profetas. Y a él, como creía eso, como a muchos de nosotros, nos atacan y nos dicen sectarios. Qué tremendo, nos dicen hereje por mantener la verdad bíblica. En 1 de Timoteo, capítulo 1, del 3 al 7, dice: como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por la fe.
Así te encargo ahora, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Vemos cómo entonces aquí Pablo le recomienda a Timoteo, ¿verdad? Que en Éfeso instruyera a que no se enseñara doctrinas extrañas, cosas que no están en la Biblia. Eso es extraño, es fuera de la escritura, que ni prestarás atención a esos mitos, ¿verdad? Esas fábulas, esas cosas que se inventan, esas mitologías que no son realidad, o una mezcla, como podemos ver. Así como hay tres fuentes de doctrina, a veces se mezcla la doctrina de los hombres o con la doctrina de los demonios, y a veces el demonio quiere mezclar la doctrina de Dios con la doctrina de él, y hacer una mezcla. Hay que tener cuidado con lo que creemos. Por eso hay que ser buenos berianos, como dice en Hechos 17, que estos eran más nobles, porque siempre todo lo que oían, así como este video y todos los videos o todo lo que usted oiga o lea, siempre debe estudiarlo, repasarlo y confirmarlo para ver si estas cosas son así. En Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Imagínense, un viento que sale por aquí, una enseñanza que sale por allá. Entonces eso se hace por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error. Vemos como aquí los hombres, ¿verdad?, meten esos engaños, esas doctrinas, y muchos se la tragan, muchos se la creen, y entonces se convierte en leche espiritual adulterada. En 2 de Pedro 3:17 dice: por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, está en guardia, no sea que arrastrado por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Aquí está la recomendación. Hay que estar en guardia, hay que estar siempre pidiéndole a Dios sabiduría. Dios en su palabra nos dice en Proverbios capítulo 2 que Él provee de sana sabiduría a los rectos. Pero hay personas que no son rectas y entonces quieren sana sabiduría, porque supuestamente solo toman, o ellos ven así, que Santiago dice que el que esté falto de sabiduría pídala a Dios y la da abundantemente. Pero la Biblia es un conjunto, una suma, porque la suma de tu palabra es la verdad, dijo el salmista, y allí es donde está la bendición. En Gálatas 1, 8 y 9 dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea maldito, o sea anatema. Es decir, que los herejes, los sectarios, los que causan divisiones en las enseñanzas, son considerados como malditos. Y continúa diciendo el pasaje: como hemos dicho antes, también repito ahora, si algunos anuncian un evangelio contrario al que recibiste, lo repite, sea maldito. Entonces es importante, mis amados hermanos, cuidarnos de las herejías, esas cosas extrañas. Algunos se aburren de escuchar la doctrina durante un tiempo, de escuchar las historias bíblicas, y entonces aparecen estas supuestas revelaciones nuevas fuera de la verdad bíblica, fuera de la escritura, y como es algo innovador, entonces, y tiene una mezcla de algunos pasajes mal interpretados, torcidos, chuecos, entonces agarran la olla y le meten un poquito de verdad con varias mentiras, con filosofía, con engaño, etcétera, etcétera. Lo mueven y se lo dan al pueblo, y la gente de ese alimento no discierne y son un pocotón de herejía. Y recuerda la advertencia que hay en Apocalipsis 22, dice que el que le añade a la escritura, Dios le va a añadir las plagas, y el que le quite a la escritura, Dios le va a quitar su parte del libro de la vida. Y en el Pentateuco también lo dice, no añadirás y no disminuirás a la palabra de Dios. Entonces debemos cuidarnos de no ser herejes, de no caer en herejías, y también de no prestar nuestros oídos a las herejías de otros,
a herejías que andan por allí volando como un viento por aquí, un viento por allá, esas olas que se levantan. Estamos en una generación maligna y perversa y lamentablemente pues la Biblia nos advierte que esto va a ocurrir, que se levantarán falsos profetas, falsos maestros que engañarán, que introducirán estas herejías, como nos dijo el apóstol Pedro, y lo más tremendo es que es de forma encubierta, no es de forma abierta, sino como oculto. Por eso es que los entendidos son los que están velando y se darán cuenta y disciernen para cuidarse ellos y ser atalayas para otros. Entonces vamos a dejar esto hasta aquí para no hacerlo muy largo. Le animamos a que se suscriba, a que nos apoye y a que también pues deje su comentario sobre qué opina, qué herejías le parece a usted que en este tiempo son las que están abundando. Déjenos el comentario aquí en la cajita de comentarios y que el Señor Jesucristo le continúe bendiciendo a usted y a su familia. Padre, gracias por cada uno de los que están allí, Señor, viendo este video. En el nombre de Jesucristo, ayúdalos conforme a tus riquezas en gloria, conforme a la necesidad que hay, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te doy las gracias, mi amo, mi jefe, mi Señor. Amén y amén.